a heartbeat. I had to do it on a heartbeat. While other folks been working by the light of day. Buenas noches, señoras y señores jóvenes de todas las edades. Bienvenidos a una nueva edición de Crisol de Cultura, el programa de la noche de los sábados en Televisión Ferrol. Como siempre, saludos cordiales a todos cuantos nos siguen a través de Internet, con muy particular afecto a nuestros espectadores de Hispanoamérica. Que además hoy, por el asunto que vamos a tratar, cumple muy especialmente la referencia hispanoamericana. Ahora veremos enseguida por qué. Bien, es nuestro invitado Jaime López Fernández, antiguo industrial cristalero junto con su hermano en próspero negocio devenido de su padre, que además había sido emigrante en la América hispana. Presidente que lo fue, naturalmente, Jaime López, hasta en 2 ocasiones del Real Coro Tosios e Froles, y eficaz concejal en el Ayuntamiento ferrolano del tardofranquismo, ese toque de modernidad hacia finales de los años 60 del siglo pasado. Bien, con Jaime López Fernández y naturalmente con Emilio Saldaña, al que voy a saludar de inmediato, vamos a hablar hoy sobre una referencia de la emigración gallega en Cuba y, por extensión consecuente, de una manera más puntualmente exacta, de La Habana. Todo ello a través de un comentario que haré enseguida por una sociedad de beneficencia que se funda a finales, en el último tercio del siglo XIX, y de la que daré breve noticia para introducir la conversación seguidamente. Bueno, bienvenido, Jaime, como siempre, ya sabes, un placer recibirte. Muy bien, muchas gracias, Julio. Aquí estamos y bueno, hola, Emilio. Hola, Jaime. Bueno, a Emilio naturalmente lo voy a saludar de inmediato, ya lo tenemos en pantalla, como debe ser. Buenas noches, Emilio. Hola, buenas noches. Hoy vamos a emigrar a Cuba. Muy bien. Una cosa muy gallega. En efecto, a eso quería referirme. Bueno, vamos a dar noticia, por lo tanto voy a citar, digamos, en un apunte genérico, lo que nos ocupa respecto a la conversación de hoy. En el año 1871, por cierto, ya nos dirá Jaime alguna cosa, alguna referencia crítica respecto a esto, porque en realidad probablemente pudiera confirmarse muy de seguro que el germen de la sociedad se produjo un año antes, acaso unos meses antes, en 1870. En todo caso, se puso en marcha en La Habana la llamada Sociedad de Beneficencia de Naturales de Galicia, lo cual es un título largo, pero desde luego muy expresivo. Esto ocurría un día de fin de año, supongo que también para celebrar la efeméride, el 31 de diciembre de 1871. Y se produjo en el famosísimo, y hasta hoy, en fin, gozosamente a la vista, Teatro Albizu de La Habana. 3 semanas después pasaron a constituir, pues, digamos, la junta directiva, todo esto que se necesita para poner en marcha una sociedad de estas características, pero ya entonces con un grupo humano, un apoyo social y por derivación económico, pero de esto nos contará Jaime, de unos 500 socios fundadores, podríamos decirlo así, naturalmente. Bueno, pues hasta hoy mismo, y con esto cierro el comentario, hasta la fecha de hoy mismo, esta sociedad, en fin, con avatares circunstanciales variados, como ocurre en la vida cotidiana con todo, pero en todo caso una sociedad prestigiada que sigue en activo
con su ideal benéfico y filantrópico, repito, a día de hoy. Así que, por lo tanto, Jaime, desde el lema de esta sociedad, por Galicia y para Galicia, pues, en fin, empieza a alargar por ahí lo que te parece. Bueno, buenas noches a los televidentes y bueno, me alegro que ya me des el invite para poder empezar. Es evidente que podríamos estar en el 150 a la vista del próximo ya 2020, podríamos estar en el 150 aniversario de la fundación de la entidad. Pero bueno, la fecha, más o menos un año más o menos, no va a importar solamente por un proyecto que tengo yo, que al final podrás hablar tú si quieres de ese tema, pero que realmente pues me gustaría más que fuera la fundación en 1870 y no en 1871, pero la fecha es la fecha, y es verdad, aunque yo creo que, como decías muy bien hace un momento, pues se escogió una fecha emblemática, el día 31 de diciembre de 1871, para fijar, pero bueno, las cosas no salen por generación espontánea y evidentemente tuvo que haber muchísimas reuniones, muchísimos acuerdos personales, buscar a mucha gente, sobre todo gente que tuviera dinero, porque como se fomentó esta ayuda, esta sociedad benéfica sobre la base de un capital económico que fue muy fuerte, que con el tiempo, pues, y por el paso del tiempo y la revolución, pues se quedó diezmada, pero realmente fue una entidad muy fuerte económicamente y que además prestó una gran ayuda a todos los que lo necesitaron, a todos los gallegos, sin excepción ninguna. Puedo decir que, bueno, hay personajes en la fundación, aunque literalmente no aparece, que sería García Barbón, porque es un personaje muy conocido en Galicia, José García Barbón, pero sin embargo, ya al poco tiempo de la fundación, y tengo referencias ya de 1874, entran varios ferrolanos en esta entidad, que también es lo que pretendo hablar hoy, porque aunque sé que, Julio, tú quieres hablar desde un punto de vista muy universal, ya sabes que aún no siendo ferrolano, pues me centro muchas veces en esos ferrolanos, y en este caso, bien sea en América o sea aquí en Galicia, pues que hicieron algo, y que creo que hay muchos ferrolanos que han hecho muchas cosas en todo el mundo, y aquí pues daré prueba de lo que voy a decir, de que algunos pues hicieron cosas que no han hecho otros, por supuesto. Evidentemente el más conocido sería en este caso José García Barbón, o sea, y después también hay unos conocidos. Podría estar también personajes como Ramón de la Sagra y demás en esta Constitución. Bueno, pero es verdad, como decías hace un momento, que ya agruparon para los estatutos que se firman precisamente con esa fecha. Tengo los estatutos de esa entidad al completo, sería imposible hablar de toda la actividad, de todo lo que se dice en el reglamento de estatutos fundacionales, pero realmente siempre han tenido un carácter benéfico, lo que estabas diciendo, o ese nombre tan largo, Sociedad de Beneficencia Naturales de Galicia. Complementó la actividad en el año 1938 haciendo un gran panteón para los gallegos en el cementerio Colón de La Habana. Pero no lo puedes decir todo seguido, Jaime. Todo seguido, bueno. Todo seguido, porque es que, claro, ya lo veis, es decir, yo a Jaime le dejo cuerda y entonces quiere ya hacer el programa él solo. Y si no, después me dice, es que no pude. A esto le llama él no poder hablar. Los silencios le llama no poder hablar. Muy bien. Vamos a ver, ya se metió en el panteón del cementerio de Colón, que hay que ver. Es decir, bueno, volveremos a él, sí, después, por lo que tiene que ver con referencia arquitectónica sí. Y demás. ¿Tú quieres entrarle ahora a alguna? No, yo cuando dije lo de que era una cosa muy gallega, lo de emigrar, pues me refería naturalmente a la cantidad de migración gallega que hubo a Cuba. Claro, y la importancia que tuvo no solo para Cuba, sino también para la propia Galicia, por la vuelta de los emigrantes, por el dinero que traían, por la actitud altruista de construcción de escuelas y hospitales, aparte de los chalés y las casas, mansiones y similares de los indianos
a eso me refería. Sí, y además en el caso de Cuba, esto es una cosa muy de reconocer, yo ahora lo citaré porque, en fin, estamos hablando de esto, ¿no? Pero además en el caso de Cuba, de una manera particularmente significada, no diré que en otras naciones, en otras geografías hispanoamericanas que tenga menor entidad, pero en todo caso Cuba es España, es decir, la referencia emotiva y espiritual y emocional de Cuba no se produce lo mismo seguramente en Bolivia, pongo por caso, ¿no? Es decir, Cuba se reconoce a todo lo que acabas de decir, afirma la idea de Galicia, por supuesto, pero de España. Es decir, sí, que es muy importante esto, en fin, desde tantos puntos de vista. Por cierto, porque después a lo mejor no lo apunto, se lo comentaba ayer a Jaime, no sé si tú conoces la noticia, pero tiene una cierta importancia de curiosidad y vaya, desde luego, mi gratitud como español a Puerto Rico, sí, que hace muy pocos días acaba de declarar el español, que ya era cotidiano, naturalmente, pero lengua única, oficial, en Puerto Rico. Después el inglés a continuación, claro, pero ya como lengua secundaria. La lengua fundamental, el español. Esta actitud, le decía yo a Jaime ayer, la tuvo Puerto Rico en realidad casi siempre, ¿no? Pero ahora de una manera muchísimo más marcada. Hombre, tiene un sentido protector ante, digamos, la potencia a eso me refiero, del inglés. A eso me refiero, porque no deja de ser, digo, Puerto Rico, Estado asociado. Claro, sigue siendo Estado asociado. Sí, pero... ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? No tiene, por lo menos que se sepa a esta hora, una actitud de respuesta beligerante por parte de Estados Unidos. O sea, es que, a ver, cualquier persona medianamente inteligente en Estados Unidos y de buena fe reconoce que en Puerto Rico la lengua motriz y matriz es el español. Esto está claro, ¿no? Bueno, y ninguno deja de ver la conveniencia del inglés, o sea, la ventaja que supone para los puertorriqueños el inglés como, en fin, como lengua paritaria en la práctica. En efecto. Bueno. Por cierto, cabe decir, ya mencioné a Puerto Rico, ya mencioné mi gratitud, la del programa también, naturalmente, pero también tengo que decir, porque está acreditado, que tenemos espectadores frecuentes o más o menos frecuentes en Puerto Rico. Esto está acreditado de veces anteriores. O sea, bueno, y también, y tengo que decir que en mi caso particular yo tengo algunas personas, el reconocimiento de algunas personas que viven en Puerto Rico, incluso estoy pensando en una que tuvo una labor docente importante en la Universidad de Puerto Rico, y que es ferrolano, naturalmente. Bueno, en fin, que saludos Puerto Rico y resto Hispanoamérica, en fin, para que aquello de los 300 millones de televisión española... Uy, se quedó muy corto. Pero, que ahora está en 450 o 500. Pero si me permites, o me permitís los dos, una observación, aunque todo el mundo lo sabe, pero bueno, todo el mundo no lo sabe, que las tres colonias, o digamos, o provincias, porque eran provincias españolas que perdimos en el 98, pues fueron, como has dicho muy bien hace tú hablando de Puerto Rico, Cuba y Filipinas. Realmente son los últimos tres bastiones que hemos tenido y gracias a Dios, bueno, en Filipinas la cosa anda revuelta, pero bueno, se sigue manteniendo bastante bien el español también, lo cual realmente debemos congratularnos todos que así sea, como tú te estabas congratulando hace un momento en que los puertorriqueños hayan decidido adoptar como lengua matriz el español. Bueno, eso quería hacer esa observación porque mucha gente a lo mejor no sabe que fueron nuestras últimas provincias en América. En América, en el mundo, eso. Dejando aparte Isni o Guinea, ¿no? Por si alguien cree que... muy optimista. Soy muy optimista. Bueno, pues entonces no. En fin. Habría que preguntar en el bachillerato. Sí, claro, en efecto. No, pero dejando los territorios de Marruecos, Isni, Sáhara no, que esos territorios no, yo estoy hablando porque alguna gente me puede decir que estoy diciendo mentira. Vamos a ver, eran territorios que también tuvimos
pero que realmente como provincias netamente Hombre, vamos a ver, españolas eran me estas. estáis provocando, en fin, el contar un chiste que, en fin, Pues lo voy cuéntalo. lo voy a contar rápidamente. Sí. Vamos a ver, disculpad porque muy buena parte lo sabréis, pero es que claro, con toda esta provocación de las colonias, vamos a ver, ocurre lo siguiente, las colonias, la ESO, el exceso de optimismo que dice Emilio, vamos a ver, circula por ahí un chiste que dice, a ver, es para un puesto de trabajo de alguna importancia, ¿no? Y entonces le dice, a ver, un examen, y le dice, a ver, historia de España. Ah, esto lo domino mucho yo, dice, ¿verdad?, el interpelado. Dice, pues a ver, una colonia española en el siglo XX pasado, la última, Nenuco. Pues sí. Dice, bueno, en fin, perdón por la publicidad, o sin perdón, que nos patrocine Nenuco, que es lo que se trata, ¿verdad? Porque también nos ven niños de todas las edades. Exactamente, porque nos ven harán Nenuco. justamente, jóvenes y niños de todas las edades, Jóvenes y niños de todas las justamente, edades, que ya les va viniendo bien el cambiar Nenuco por varón la dandy. respuesta. Exactamente. Bueno, vamos a ver, volvamos a lo nuestro, que esto ya empieza a tomar un carácter de desmadre. En fin, ya me vais disculpando, pero, en fin, haceros a la conversación, ¿verdad? Vamos a ver. La Sociedad de Beneficencia de Naturales de Galicia, en La Habana, que empieza 1871, se pone en marcha y que tiene las características de filantropía que acabamos de comentar. En todo caso, a ver, sus servicios de asistencia y de socorro se digamos, complementan con una activa vida social cotidiana, por cierto, por la que tenían ingresos con frecuencia importantes. Sí. Pero que funcionaba a modo de casino, además de... Sí, a modo, sí, y una muy meritoria labor. Bueno, a ver, a ver si nos... Bueno, pues ahora lo matizas, Jaime, déjame terminar. Sí. Y una muy meritoria labor social, perdón, cultural. No, una muy... no decía, perdón, que te interrumpiera, solo decía Emilio, no a ti. Ya, pero a ver, sí. Y una muy... Pero ahora lo matizas. Sí. Y una muy meritoria labor cultural. Lo que yo quería decir es que, por una parte, la filantropía, por otra, una actividad, una vida social de interés, porque tiene que ver con... incluso con la recaudación de fondos, porque hay que decir que hace un momento citaba García Barbón entre los miembros de directivos, fundadores. Le decía yo ayer a Jaime, ahora lo voy a repetir ante las cámaras, que Policarpo Sanz, otro muy meritísimo, yo no sé si fue miembro o no de la Junta Directiva, pero en todo caso García Barbón y Policarpo Sanz, que para muchos eran dos calles de Vigo, es decir, por decirlo, y un teatro. Dos calles, en efecto, y un pues, teatro. Y un teatro, naturalmente, en homenaje a su memoria. En todo caso, eran dos claros casos eran amigos, tenían amistad personal, y ahora tienen calle compartida, vamos, en paralelo, es decir, en paralelo. Pues quiero decir, eran filántropos, pero vamos, de una manera inequívoca. Lo que quería decir es, eso, tú cuéntanos, le respondes a Emilio en lo necesario, y a ver, lo de la vida social y la labor Empezando por Emilio, no, el que decías que si había una vida social, pues realmente no se preocuparon de la vida social. La entidad nació, en principio, bajo la cobertura del Casino Español de La Habana. Ahí nació en una entidad, por supuesto, recreativa, más bien. Pero después son los promotores indudables de la fundación del Centro Gallego de La Habana, que esto es muy importante también. Claro, entra la iglesia. Y volviendo un poco a lo que estás diciendo tú, Julio, en cuanto a José García Barbón o Policarpo Sanz, pues resulta que este personaje fue directivo de la primera, o sea, fue de la primera, está en los estatutos fundacionales, Policarpo Sanz, es decir, que realmente los dos son personajes importantes en Vigo, como bien has dicho, que solamente a lo mejor se les conoce por el nombre de las calles, o como decías tú, Emilio, el teatro, que hoy también no lleva ya el nombre, por lo visto, creo que parece que esa fundación, ahora ya no es García Barbón, en fin, todo se transforma, para desgracia.
Y entonces esto es evidente que la labor fue, contestando a los dos ahora, fue una labor puramente social. O sea, lo que se puede decir, en La Habana fue nuestra primera seguridad social, al estilo, porque ellos pagaban, en aquellos no había ninguna entidad, digamos, protectora gallega, como lo fue después el Centro Gallego con la Benéfica, y de aquellos, cualquier gallego que tenía problemas en el aspecto de enfermedades y demás, incluso de entierros y todo, se preocupaban de todo. La Sociedad de Beneficios Naturales de Galicia estaba detrás de todo lo que era necesario estar en La Habana. Y también voy a hacer una puntualización, porque en el resto de la isla se crearon unas sociedades paralelas que tenían vida propia y que tenían pues las mismas funciones, que eran las sociedades de beneficencia naturales de Galicia, de Matanzas, de Cienfuegos, etcétera, etcétera, de Pilar del Río, de los muchos lugares o de Santiago de Cuba, que también la hubo. En fin, entonces eso, había muchas más, pero que salieron después, fueron como reflejo o idea de esta idea fundacional, pero también... A imitación. A inmigración. A imitación, digo. A imitación, perdón, se me fue un poco la terminología. Entonces, sí puedo decir que, claro, hay una cosa que también no quisiera obviar, porque tampoco nosotros fuimos precisamente pioneros, me refiero a nosotros los gallegos, no fuimos pioneros en la constitución de esta entidad, sino que copiamos de otra anterior, que era la Sociedad de Beneficencia Naturales de Cataluña. O sea, fue la primera que hubo concretamente en La Habana. Y además 30 años antes. O sea, así que, y después la nuestra. Sí, porque antes, cuando hablábamos de que sí, que vinieron tantas cosas, y de hecho la influencia gallega en La Habana o en la isla de Cuba es importantísimo, no hay que dejar de valorar que también fue importante las actividades de otras comunidades españolas, como pues la catalana, sobre todo, aparte de la catalana, la asturiana y la gallega, son las tres principales, pero también había la canaria, muy importante, que quede claro. Vamos a dejarlo ahí, Jaime. Sí. Vamos a dejarlo ahí, sí. Porque ahora es tiempo para nuestro espacio divulgativo. No tienes por qué saberlo. Bueno, y hoy, después de la experiencia de la semana pasada, en la que, junto con Mariano Durán, comentamos los oráculos y los graffiti en la antigua Roma, algo que resultó muy entretenido, en todo caso, hoy volvemos a la buena costumbre de la recomendación de lectura. Y en eso estamos. Trae hoy un libro que es todo un clásico. Por cierto, un clásico para dedicarle un programa a su autora y a sus hermanas. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, adelante, Emilia. Sí, el libro que he traído hoy es un poco para cambiar la costumbre de estos libros extraños que estaba trayendo últimamente, como el de La Casa de Papel. Este es un clásico. Autocrítica que hace Emilio. Sí, claro, para variar un poquito. Entonces esto es un clásico absoluto, es Cumbres Borrascosas, de Emily Bronte. Las Bronte, como decía Manuel, pues son tres hermanas que, en fin, escriben varias novelas y, en fin, la más conocida es naturalmente Emily Bronte, aunque está Charlotte y... bueno, es muy sorprendente realmente que llegan a escribir, porque eran las hijas de un párroco, es decir, que eran casi autodidactas en materia literaria, estaban aisladas, no vivían ni en Londres ni en ningún centro, estaban en un pueblo muy pequeño, en los páramos ingleses. Disculpa, estaban y estuvieron. Estuvieron sí, toda la vida. Y de hecho mueren muy jóvenes, porque claro. Emily Bronte, por ejemplo, muere con menos de 40 años. Sí, por eso decía dedicarle un programa a ellas, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, es muy sorprendente el fenómeno, sobre todo el resultado, es decir, la calidad enorme de lo que escribieron, y especialmente de Cumbres Borrascosas, que fue
una maravilla desde el principio, es decir, una novela que siempre se ha considerado muy bien, siempre ha tenido críticas altísimas y es una de las cumbres del romanticismo, porque en realidad en el romanticismo empieza realmente la irrupción de las mujeres como lectoras. Es decir, el gran fenómeno de las lectoras femeninas se debe a la novela gótica y a la novela romántica del XIX. Y entonces, como consecuencia de esto, también aparecen mujeres escritoras de una manera importante, también por primera vez en la historia. De hecho, en Cumbres Borrascosas se nota mucho que es una novela postgótica, porque tiene muchos elementos de estos, de este género literario, ¿no? Casi lindando con el terror. Y en primer lugar, el Cumbres Borrascosas, es decir, el lugar, el sitio, porque es el nombre de la granja, digamos, pero en fin, el páramo, ese sitio desolado que ellas conocían también, porque vivieron y jugaron allí de pequeñas y estuvieron toda la vida allí, es uno de los grandes protagonistas de la novela, realmente. Y es el marco ese semigótico donde suceden estas historias de amor más allá de la muerte, de celos, de destrucción y de, bueno, odios entreverados ahí con pasión que caracteriza, en fin, la tormentosa, nunca mejor dicho, relación de Heathcliff y de Catherine, que son los protagonistas. Esta edición es muy reciente, está en Esto Siruela, y tiene la ventaja, aparte de un prólogo bastante maravilloso de Alejandro Gándara, pues incorpora como novedad, yo creo, porque yo no lo he visto en otras ediciones, un árbol genealógico, lo cual es muy útil porque como es muy complicada y además hay unos saltos temporales, unas elipsis grandes en la novela, es a veces complicado la relación de parentesco entre unos personajes y otros, porque además hay hijos adoptivos y, en fin, es un poco follón. Pero bueno, eso es parte de los condicionantes góticos de la literatura inmediatamente anterior de la que surge Cumbres Borrascosas. Es una novela también que, aparte del éxito popular y de crítica, ha tenido varias adaptaciones cinematográficas, incluso una, que habría que decirlo, que hizo Buñuel en su etapa mexicana, que como no consiguió los derechos de edición, porque costaban un dinero y no los pagó, pues entonces le cambió el nombre a los protagonistas y le cambió el nombre a la historia y le llamó Abismos de Pasión. Y es una versión completamente fiel al espíritu torturado, terrible y romántico y, en fin, macabro a veces del original, pero claro, en mexicano total, y allí, en fin, pasado iba a decir al páramo mexicano, pero no sé si hay páramo en México. En fin, una película desde luego que hay que ver y una de las versiones que hay que ver. Hay más y las hay muy buenas y, en fin, yo creo que antes que las películas, por supuesto, está la novela y es una novela que se puede leer siempre, siempre, siempre. Se puede volver a ella una y otra vez y vale sobradamente la pena. Sí, es que yo iba a decir, al hilo de la magnífica exposición que acabas de hacer, bueno, tanto como magnífica. Sí, porque, a ver, Abismos de Pasión, de ese modo, solo lo puedes decir tú, ¿entiendes? Lo puedes con decir, esa, claro, Abismos de Pasión. Exactamente, exactamente. En todo caso, no, iba yo a decir, mientras te escuchaba, lo iba pensando, bueno, ya era una conclusión personal, ¿no? Pero que Cumbres Borrascosas se produce, claro, es una novela de carácter de ese corte semigótico que decías, sí, sí, con un ambiente romántico, inequívoco. La mayor parte de las novelas de la literatura pegada al romanticismo tienen las características de la época, unas mejores, otras peores, pero esta trasciende la literatura. Hombre, claro. Esto es lo que quería significar. Esta es una novela hija de su época, pero que a partir de ahí levanta el vuelo y es para siempre. Sí, porque la novelística gótica en realidad muchas veces la encontramos como muy, en fin, arcaica, muy extraña, ¿no? Pero aquí no, aquí realmente lo que hace con esos elementos góticos, con esos mimbres, Emily Bronte es realmente una novela moderna, en muchos aspectos, muy moderna y muy fuera de su época, porque en realidad es una cosa muy rara y muy aislada y muy extraordinaria, en el mejor sentido de la palabra. Bueno, pues eso, Siruela, no sé de qué año es esta edición, pero bueno, vamos a ver, del prólogo, del 2010, o sea que del 2010 se encuentra perfectamente por ahí. Hay millones de ediciones, ¿eh? Sí, la de Siruela es una buena traducción segura. Es buena la de Cátedra,
porque tiene las notaciones típicas de la edición de letras universales, pero esta está muy bien también y yo, pues esta es la que me traje para recomendar. Aunque en realidad no recomiendo esta edición, recomiendo la novela en cualquiera de sus ediciones. Bueno, muy bien, pues ya voy a pasar yo a mi libro, naturalmente. Si hace 15 días, un par de semanas, recomendaba, como podréis recordar los más asiduos del programa, algo que a Emilio y a mí nos gusta particularmente, que es la antología, el periodismo literario, ¿verdad?, de determinados autores. En aquella ocasión hablaba de Testigo de la Historia de Emilio Romero. Hoy voy a recomendar otro. Voy a recomendar a Francisco Umbral, a Paco Umbral, nuestro admirado Paco Umbral, porque, ¿verdad?, tú y yo tenemos, naturalmente... Sí, yo creo que literariamente Francisco Umbral está, yo creo, por encima de cualquiera. O a lo mejor a la par, yo qué sé. Sí, en efecto, yo creo que con ese matiz último ya estaría totalmente de acuerdo. Como mínimo, ¿no? Pero cuesta trabajo imaginarse... Sí, sí, sin duda, sin duda. Francisco Umbral es que además... Hombre, está Cándido, está Campaña, está Julio Cambas entre los clásicos, pero a esa altura realmente hay muy pocos. Sí, sin duda, sin duda, sin duda. En todo caso, el grande o uno de los grandes, con toda seguridad, con toda seguridad. Bueno, pues vamos a ver, aquí lo tengo, que ya a la cámara se lo doy, A la sombra de las muchachas rojas. Bien, es una edición de cátedra, precisamente de cátedra, del año 1981. Y es una antología de artículos que el primero de ellos aparece con el siguiente título: Dura lid de mi adarga de pan contra Fragabarne y su cruz alzada. Título muy sencillito. Empieza con frase tan propia de Umbral que habría de quedar ya en el imaginario evocador del periodista, del escritor. Empieza diciendo: iba yo a comprar el pan. Sí, una frase mítica. Por eso lo cito. En fin, yo creo que podría naturalmente ponerme a leer de muy diversos artículos párrafos sumamente interesantes, todos ellos interesantes, pero me parece mejor citar ya el índice, como diría, trágico alfabético de los personajes, algunos que no todos, que transitan por esta variada muestra de artículos contumazmente umbralianos. Bueno, aquí se habla, por ejemplo, de Abril Martorell, el que había sido naturalmente ministro de la Unión de Centro Democrático y muñidor, junto con Alfonso Guerra, desde el Partido Socialista, pues de la Constitución, un ingeniero muy brillante que se murió muy pronto. Pero también habla de Adorno, el filósofo, por supuesto. Theodor Wiesengrund. En efecto, al que dice realquilado, dice Umbral, en Liria por los duques de Alba. Que por cierto, el gato de Cortázar se llamaba T.W. Adorno. Claro. Bueno, yo lo de Adorno pasa, pero lo de TV, eso... TV es por Theodor Wiesengrund, pero claro. nadie dice eso. Todo Claro, el mundo le llama pero digo por el gato. T.W. Adorno. Ah, no, tenía que llevar el nombre completo. Claro, T.W. exactamente. Adorno. Exactamente, seguro que le llama TV al gato. No es... Bueno, Jesús Aguirre, precisamente el duque de Alba, también aparece por aquí. Su esposa, por supuesto, la duquesa, claro, Cayetana. Rafael Alberti, Alcalá Zamora, al que llama rojo de derechas. Allende, del que dice un señor que tuvo un tropiezo con Pinochet. Sí, un tropiezo. Andrés Amorós, un jovencísimo, cultísimo Andrés Amorós, hoy más culto y más sabio, también con más años, claro. Digo yo, ¿de cuándo es este libro? Del 81. Del 81. Sí. Sí, pues era muy joven entonces, Amorós. Sí, Amorós es una debilidad personal mía, vaya por delante. Aranguren, Arailza, Arias Navarro, Manuel Azaña, Azorín, José Luis Balbín, por aquello de lo que tiene que ver con la televisión. De aquella televisión de entonces. Por supuesto. Con La Clave. Por supuesto. Otros programas que hoy Claro. son inimaginables. Por supuesto, vaya mi admiración, por supuesto, para Balbín y para La Clave. Aquel mítico programa, ¿verdad?
Y también Balmes, Balzac, Brigitte Bardot. Ahora vas por la B, ¿no? Antes era la A. Sí, ahora sí, por la B. sí. Eisenhower, que dice un conocimiento que tenía Franco. Lo de un conocimiento era un amigo, es decir, un próximo, ¿no? Es decir, Eisenhower, un conocimiento que tenía Franco. Por cierto, esto, cualquier día, es que claro, por aquí esto se nos va a colapsar, porque tenemos tantas cosas de que hablar, ¿verdad? Porque claro, en efecto, Eisenhower, el presidente Eisenhower, a su vez militar honorabilísimo en la Segunda Guerra Mundial, era amigo personal de Franco, Ike, que le llamaban. I like Ike. Sí. María Victoria Fernández de España, otra que aparece, o sea, Victoria Armesto. Ava Gardner, Heidegger, por la parte que te toca, que dice un Zubiri con mejor prosa. Bueno, no sé yo, ¿eh? Eso es muy discutible. Claro, ves cómo no es completo, no ves cómo no es enteramente completo, Umbral. Pero sí es verdad que Zubiri era un filósofo de unos tecnicismos tan difíciles. Sin duda, sin duda. Lo que pasa es que él se empeñaba en, digamos, ahincar sus tecnicismos en una especie de tradición tomista renovada, mientras que Heidegger los inventaba casi ex novo. Y eso, Sí, pero vamos, los dos son muy difíciles de leer. A ver, yo creo que eso hay que verlo desde el punto de vista de la frivolidad periodística de Umbral. Bueno, sí, aparte que tampoco es más que una pero punta. Una frivolidad periodística, en fin, sana, y en fin, por supuesto, Zubiri, a mí la inteligencia sentiente es Zubiri, las inteligencias, la naturaleza histórica, bueno, es que Zubiri... Es más asequible Naturaleza, Historia y Dios, Sí, naturaleza. que es un conjunto de escritos pequeños y en cierto modo heterogéneos. Lo otro no, lo otro es más, Sí, pero la inteligencia más sistemático y más tiene, terrible. Sí, sí, exactamente. Pero hay que estrujárselo, si lo hay, digo, el cerebro. Sí, es un intento de superar la distancia entre el realismo atomista y la fenomenología que luego dio en la línea heideggeriana. Bueno, ya nos pusimos estupendos, es decir, ahora ya seguimos. Y así hasta la Z, claro, porque no voy a seguir. Es decir, un mundo... Ibas en la B, ¿eh? Bueno, no, Por en la A. eso, no, es que ya no sé En la dónde E, iba. porque estabas en Sí, Eisenhower. Bueno, pero es que de verdad, un mundo, un atractivo mundo de crónica social y de protagonistas principales, o no tanto, o ya se verá, en todo caso, diseccionados, ironizados, distanciados, acogidos por la prosa literaria, periodística, personalísima y tremenda de Francisco Umbral, de Paco Umbral. El origen son artículos periodísticos, Sí, que claro. luego junta aquí. Sí, sí. Pero es un amodo, tampoco es... Pero el espíritu es ese. Es decir, por otra parte, lo que recogen en otros que ya pasaron por aquí, ¿no? Es decir, los que citaste, Cándido, el Emilio Romero que recordábamos hace un par de semanas, en fin. A mí me gusta el título, perdona que te interrumpa, Claro. ese título tan prustiano que le puso, Claro. que era una de sus debilidades. Por supuesto, por supuesto, por supuesto. Aparte de que es un remedio inequívoco a la sombra de las muchachas rojas. Es decir, es que Paco Umbral era así. Y además estaba casado con María España, que ya, en fin, es que esto ya es para nota estética, ¿verdad? En fin, hasta aquí nuestro espacio divulgativo. No tienes por qué saberlo. Bueno, don Jaime, ya le vamos a entrar a lo mollar más... Bueno, vamos a continuar. Me vas a realmente. permitir un pequeño inciso, ¿no? Por ¿O no? supuesto, los Porque que como yo no quieras, los quise que interrumpirte quieras. ni a ti ni ¿Qué a va? Emilio, ¿Qué va? me parece muy bien la exposición que ha hecho Emilio de su libro, o sea, bueno, del libro que ha traído, claro, Sí, no es tuyo, Sí, pero el libro es el de Umbral, con que- el debido respeto prefiero lo de Umbral. Ese Umbral, para mí, aunque no lo he leído mucho, yo he leído más a Emilio Romero que a Umbral, pero realmente es un personaje que siempre me gustó mucho la forma de escribir de él. Y además, en este caso, toca un poquito cerca con María Victoria Armesto. Y ya, de Pues ese fíjate, tema ya no sigo hablando. Es verdad que es un personaje, porque Sí, él inventó sí, el personaje Francisco Umbral, Sí, sí, que según decían sus allegados era muy diferente de la persona Sí, sí, que era él.
Sí, sí. Y ese personaje no era universalmente simpático. Sí, sí. Hay muchísima gente No. que le niega su valor literario, cosa que me parece alucinante, pero bueno, que le niega su valor literario por antipatía al personaje, mucha que ya es el crítica colmo de la tuvo, tontería, sí, vamos. sí, sí, ha Pero tenido eso le mucha pasó también a crítica. Cela, Bueno. que también inventó un personaje que resultaba muy antipático para mucha gente Sí. y que le granjeó, Sí, sí. digamos, ciertas incomprensiones a su producción literaria, Además, cosa que vamos a ver, ya me el dirás tú. carácter de lo antipático en unos u otros, quien quiera ser, pues es explicable desde el punto de vista del reconocimiento subjetivo de los otros. Cada uno ve cómo le... Ahora, ya la consideración literaria... Hombre, claro. de- Es que esa es la cuestión. Eso es una cuestión Señora, que no a se mí, puede poner en si duda. te cae mal fulanito, pues Sí. bueno, pero mira, Sí. Claro, Sí. claro. como si te cae el Fleming, ¿y Claro, qué? ¿Y claro, qué? Te cae claro, mal. Pero la claro. cuestión es que la penicilina es la penicilina. De Luis Ferdinand Céline, si no os gusta desde el punto de vista literario, pues es que no os gusta la literatura y ya os podéis ir al psiquiatra. Bueno, esto dicho naturalmente con intención de humor. Digo lo de Céline por aquello de que era, desde el punto de vista ideológico, era fascista. Y era de un antisemita Sí. vomitivo. Y era, en efecto. Entonces, Es como co- Wagner en ese aspecto. Sí, entonces, Wagner es de un antisemitismo que roza lo delirante. Lo que pasa es que a él no se le ocurrió, en fin, influir a ningún político para que llevara a cabo algunas de esas ideas, pero es uno de los primeros que habla de eliminar a los judíos, no simplemente por, digamos, apartarlos del mundo del arte, por el daño que hacían a la música. Tiene un escrito ahí que es muy famoso, antisemita, sobre el judaísmo en la música, que los pone a caldo, pero lo bueno, llevaba más allá. empezamos por la Sociedad de Beneficencia Sí, Naturales de sí. Galicia. Vamos, y ordenemos por el dónde- exterminio. ya vemos dónde estamos. Bueno, pero podemos volver, ¿no? Estamos, creéis que es otra cosa, pero No. Estamos en Woody Allen, cuando dice, es que escucho a Wagner y me dan ganas de invadir Polonia. Es por ahí, ¿no? Es decir, De hecho, hasta hace muy poco, yo no sé si todavía, estaba prohibida la música de Wagner en el Estado de Israel. sí, en efecto. Sí. Bueno, vamos a ver, acción, Bueno. reacción y esas cosas. En todo caso, decía lo de Céline como puro ejemplo, porque Céline es la mejor literatura francesa, bueno, lo rectificaré, de la mejor literatura francesa del siglo XX, pero de la mejor. Que después, por lo visto, Y sí. como persona no era una mala persona, era un No, no. médico benévolo y No, era... era todo lo contrario. Y sin Vamos a embargo, ver. cuando uno lee las cosas que escribió antisemitas Sí, lo que ocurre es que en este tipo de casos, no solo en Sarín, y no solo en su referencia ideológica, sino en la contraria, siempre habría que tener al personaje de frente y que nos contase cosas. Porque la historia es así. Digo, Pues las personas son muy el hombre. contradictorias. Claro, justamente. Bueno, En fin. le voy a invitar a Jaime a que ya hable todo seguido hasta el final del programa, Ya. que es lo que está deseando. Hombre, claro. Exactamente. Venga, Jaime, adelante. Bueno, pero muy bien. Bueno, todo, vamos a ver, muy bien, muy bien. el panteón social. No, si me permites, aún hay que hablar algo más de que anteriormente el panteón social. Si quieres te contesto del panteón social para que no digas después. No. Pero hay No, una tú dime actividad lo que quieras, hay- ahora. Hay una actividad primera. Ya sabes que el tiempito se va Ya yendo, lo claro. sé, pero Emilio preguntó, es que es un poco también contestando si era una actividad puramente recreativa, la asociación, tenían las en dos- algunas los dos lados, cosas, en digamos, algunos ¿no? de los apartados de la sociedad. No fue nunca recreativa. Sin embargo, ahora tuvo un marcado interés, o sea, cultural, en el sentido de que casi todas las fiestas, que ellos les llamaban fiestas, las actividades que se hacían, ellos me refiero en general a los gallegos de La Habana, le llamaban fiestas, aunque fuese simplemente un acto cultural, simplemente una representación en un teatro, era una fiesta para ellos, pero no hay que verlo en el contexto y en la forma de ellos de pensar de la terminología fiesta. Entonces, hacían sus fiestas y también, sobre todo, y esto fue por el Centro Gallego y las demás entidades culturales y sociales que hubo en La Habana, eran para recaudar fondos. O sea, hacían cultura, pero también era con un motivo económico. Pero fondos para la beneficencia. Claro. Además, quiero decir también de qué se nutría precisamente la Sociedad Naturales de Galicia, o sea, de Beneficencia Naturales de Galicia. Entonces, estos antes del minuto uno, fueron los primeros que celebraron en La Habana
porque ya hablamos antes que los catalanes no iban a celebrar a Santiago Apóstol, pero sí, los gallegos sí, Santiago Apóstol. Entonces siempre dedicaron especial interés a la celebración del 25 de julio, que ellos consideraban que era el patrón de Galicia y el patrón de España. Pero es que San Jaume y Santiago son el mismo, ¿no? Sí, Santiago. Entonces... El mismo santo, quiero decir. Sí, pero quiere decir que por entonces no se conmemoraba, Claro. como hoy. Pero sin embargo, Que fueron los aquí primeros, la celebración era más importante la celebración en La Habana que en Galicia. Galicia. A ver si me entiendes. Aquí se celebraba Santiago Apóstol, pero de una forma mucho más, digamos, eclesiástica, por decirlo así. La ofrenda al apóstol, que de hecho durante muchos años estuvo ausente, no vamos a entrar, que si no me echa la culpa, ya me echa el cuerno aquí don Julio Manuel. Y entonces, pero sí, ellos tenían una idea muy clara y concreta sobre que Santiago era la unidad no solamente de los gallegos, sino de los españoles. Claro, porque es el patrón de España. Porque era el patrón de España, cosa que hoy también la gente no lo sabe. Entonces, esta gente, pues en ese aspecto cultural, pues sorprende, podría decir que cada año había un festival, y alguna vez hicieron algunos fuera del 25 de julio, pero sorprende la forma de hacerlos, con toda la dignidad. El Orfeón que cantaba el himno al apóstol y otros clásicos de las obras de franceses y alemanes, de los Orfeones, pues iban vestidos de etiqueta, o sea que todo se hacía con mucha dignidad. Cuando se hacía una representación sobre Santiago Apóstol, se hacía con túnicas, con espadas y tal, como los caballeros de la Orden de Santiago, de la Orden de Santiago. Y en cuanto al tocaban también el tema, después vino el tema gallego, más tarde, de cantar en gallego. Hasta ese momento no. Estoy hablando de 1872, 75, 77. La mayor parte de los datos que tengo es a partir del 77 por falta de documentación, porque mucha de la prensa se perdió. De Galicia y de Ferrol, precisamente. Y de Cuba, por añadidura de lo que estamos hablando. Y entonces, y aparte que algunos no nacieron, porque el Correo Gallego nació en 1878, la Voz de Galicia en 1882, y claro, faltan muchas cosas para poder documentar algo que queda vacío ahí, pero que Mira bueno. Una cosa, ¿y cuándo empieza Santiago a ser patrón de Galicia, además de, y con posterioridad a ser patrón de España? Pues eso lo he tratado, y me alegra que hagas esa pregunta porque intenté... Y a mí también. A mí me alegra que la hagas. Y bueno, yo lo más que he podido saber es que cuando vienen los duques de Montpensier, o sea, tengo el libro precisamente del el viaje de los duques de Montpensier a Galicia, a hacer la ofrenda floral, Dios mío, se me va lo del Virgen del Pilar, la ofrenda a Santiago Apóstol, después de 200 años que la Casa Real no los hacía. O sea, los duques de Montpensier, que lo sabemos perfectamente, el duque de Montpensier estaba casado con la hermana de Isabel II. Natalia cuidaba Sevilla. Los padres eran los padres de la famosa María de las Mercedes. Y esa es la primera vez, es un libro muy curioso, que creí que se lo había comprado a Julio. No se lo compré a Julio cuando él tenía su establecimiento. No, el camino vino desde mi amigo Manolo Ramos, Manuel Seijós. Dicho sea en su memoria. O sea, exactamente, por eso también lo quiero recordar. Y en ese libro hacen el recorrido y perfectamente se ve la visita también de los duques a Ferrol. Y después de 200 años hacen esa... O sea que hasta en ese momento, que estamos hablando de 1852, o sea, llevaban 200 años sin hacer ninguna ofrenda a la ofrenda del Estado. Ni como patrón de España, ni como Galicia, ni nada. De nada, o sea que no existe. Entonces realmente casi podríamos decir que ese es el punto de partida, la visita de esta gente, de los duques de Montpensier, es que así puede ser que el punto de partida
para contestarte lo que tú preguntabas. Yo realmente no lo puedo probar al 100%. Porque en realidad Santiago es el patrón de España por poco, porque la otra candidatura era la de Santa Teresa. Hubo ahí... Sí, Santa Teresa de Jesús, sí, por supuesto. Podía ahí hubo haber sido. mucho lío, sí. Quevedo, por cierto, era partidario, y hace una especie como de memorial, era un partidario de Santiago, que lo sepáis. Sí, bueno, él era caballero del orden de Claro, Santiago, o sea por que otra parte, ¿no? Pero sí, fue un momento muy discutido y mira, podríamos haber sido teresianos todos. La pregunta tuya yo la contestaría diciendo que empieza a partir de 1852, yo creo. Mira, punto de partida o no, lo sea o no, en todo caso, dices tú realmente sí. Sí. Digo, en fin, es por el juego de palabras, de lo real, de lo regio, digo. Sí, lo regio sí, nada, la ofrenda ya veo que no resultó del reino, feliz. La ofrenda del reino es a partir de 1852, que la visita es así. Mira, a ver que se nos va a ir, después me protestas, Jaime. Vamos a ver, además de eso... O sea, la cuestión económica es cómo se valora. No, disculpa, lo de la Sociedad de Beneficencia Nacionales de Galicia, además de lo del Día de Santiago, una conmemoración de un carácter ya marcado y todo esto, seguramente lo primero que se conmemora de una manera tan marcada. Había otra característica, me comentabas ayer, sobre algo que además es tu disciplina de conocimiento especial, que es lo del baile gallego. Exacto. A ver, ¿qué pasa con el baile gallego? Bueno, pues vamos a ver, evidentemente... En Cuba. En Cuba. En Cuba, ¿por qué era esa sociedad? Mira, pues curiosamente, ves, esa pregunta que sorpresa, que puede ser sorpresa para todo lo que voy a decir, en muchos casos. Vamos a ver, decía hace un rato de que después se cantó en gallego, los orfeones, ahí por la fundación de los Orfeoicos de Galicia y demás. Pero en cuanto al baile, estos son pioneros también en sus festivales, en bailar la muñeira gallega. Bueno, nunca mejor dicho decir gallega, es un absurdo por mi parte, pero bueno, la muñeira. Y entonces, además, sobre todo si dices muñeira. Claro, por eso porque si dices la molinera, pero bueno, como decía, a veces... no, pero a ver, un momento, disculpa, vamos a ver. La molinera, naturalmente, no tengo que decir que es la traducción al castellano de la muñeira, ¿no? Sí, claro. Claro. Bueno, y lo cito por lo siguiente, no es por molestar, no es por molestar, al contrario, muy al contrario. Sí. Pero en las memorias de Corpus Varga, interesantísimas, por cierto, los pasos contados, se refiere el Corpus Varga, que está emparentado con los Gómez de la Serna, por otra parte, ¿no? Pues, y por cierto, que cuando volvió a España, era yo muy jovencito, y le dediqué un artículo a Corpus Varga. En fin, lo digo por aquello del mérito que tiene, no Corpus Varga, que ya lo tiene de suyo, yo, a Corpus Varga. Por si no se sabía. Exactamente, por si no se sabía, que no se sabía además. Bueno, pues quiero decir... que en los pasos contados de Corpus Varga, memorias que os recomiendo, pero vamos a ver, que, hay un momento, me parece, es en el primer libro sin duda, porque cita su referencia de niñez y todo esto, una familia de la burguesía madrileña, y tenía una criada gallega. Sí. Una ama de cría, que era tan típico. No, una criada en lo doméstico, es decir, no sé si además ama de cría, pero en lo doméstico. Las amas de cría son una figura típica de las zarzuelas, la ama de cría, sin duda, el ama de cría gallega. Sí, sin duda, pero esta no, era una criada en casa, una criada como de la familia, es decir, en fin, estas cosas que se llevaban, ¿no? Es decir, muy considerada y demás. Y entonces describe él y dice que bailaba la molinera. La molinera. Que es explicable que Corpus Varga no dijera muñeira. Sí, pero se hace raro, ¿eh? Sí, a ver, se hace raro, pero también se haría raro, a poco que lo pensemos, si Corpus Varga dice a muñeira, salvo que le hubiera dado clases la criada, es decir, y lo hubiera leccionado. Entonces él escribe, también tengo que decir una cosa, igual que recuerdo esto y lo estoy contando, fue la primera y única vez que yo vi transcrita a muñeira como la molinera. Ya. Bueno, pues muy venga. bien. Entonces la muñeira estaba también representada y de una forma que, por eso antes hacías esa pregunta, el baile, sí, pues el baile, pues hasta ahí
hay que hacerlo muy breve porque como no hay espacio de tiempo, pero es decir, la fundación de los coros gallegos llevó a incorporar al folclore la muñeira, o sea, el baile tradicional, no solamente la muñeira, también había la reveirana, que parecida, pero mucho más rápida que la muñeira, y entonces esas eran las piezas clásicas de baile, digamos, aparte de después el fandango, o la jota, o algunas otras variantes, pero bueno, la muñeira es la básica. Entonces, en este caso, pues ellos las representaban allí mucho antes que aquí se representase en un escenario, porque aquí habían algunos grupos, había curiosamente la poca prensa que hay, como dije antes, de Galicia, se recoge que hay unos grupos de baile bastante conocidos de la época del siglo XIX, final del siglo XIX, que son los de Betanzos, principalmente los de Betanzos, conocidos como los de las Mariñas, por supuesto, y los de Órdenes y los de Carral. Y para de contar, o sea, prácticamente son los tres grupos más conocidos, y sobre todo los de la Mariña. Entonces ellos allá en La Habana representaron la muñeira en función y con la vestimenta de la Mariña, que además lo decía muy claro, del país de las Mariñas. O sea, así que no solamente a ellos no hablaban de Betanzos, sino hablaban de las Mariñas. Entonces, realmente la representación. Pero hay otra cosa curiosísima, cuando empiezan los coros a funcionar, a fundarse, el primero es el pontevedrés, Aires da Terra, y aunque hay otras fechas anteriores que no vamos a empezar a discutirlas ahora, en 1900 es cuando empieza, él no empieza, o sea, Perpetuo Feijó no empieza con baile, solamente se dedicó a cantar, y además sin mujeres, era un orfeón prácticamente gallego, aunque él le llamó coro, lo rebautizó como coro. Pero los coros, cuando empiezan aquí a desarrollarse, primero Todos os Efroles, después Cánticas de Truxos de Lugo, Cánticas da Terra de Coruña, etcétera, etcétera, pues entonces estos empiezan a bailar con un par de parejas, 2 parejas, 3 parejas, esto es lo era habitual en aquel momento. Mientras los coros cantaban, muchas veces apoyaban con foliadas o con maneos o con otras, que al mismo tiempo que los coros cantaban, las 2 parejas en el escenario se desarrollaban. Pero en La Habana fue distinto. En La Habana eran agrupaciones totalmente de baile, independientemente de los orfeones. Siempre fue así. Incluso se llegó a tener 12 parejas en escenario, cosa que yo cuando entré en Todos os Efroles en el año 67 como presidente, la explicación que me dieron cuando el primer mandato. El primer mandato, exactamente, en el 67, o sea, ya hice 50 años de vida folclórica, y puedo decir que la primera cosa que pregunté, ¿cómo era eso de las 6 parejas? Que normalmente los coros de aquellas no te bailan 6 parejas, seguían con los 2 o 3 parejas, 4 parejas a veces, pero 6 era muy difícil. No, es que eso fue un invento de sección femenina. Y fijaros, decir que fue un invento, eso fue lo que se me transmitió a mí en aquel momento, porque evidentemente los grupos de sección femenina, los coros y danzas, entre ellos que fue famoso el de Ferrol, que llegó hasta Nueva York con el folclore gallego, pues puedo decir que tenían 6 parejas como mínimo, incluso a veces 8, pero nunca llegaron al nivel de esto de La Habana, incluso que tenían director nombrado. No, ahora no voy a empezar a decir nombres porque si no sería interminable esto, pero sí puedo decir que está atestiguado que durante no una sola actuación, sino de varios años, había 10 parejas o 12 parejas en escena, y además en escenario, cosa como se hacía aquí. O sea, decir que son pioneros, hasta en eso también son pioneros, como tú hacías tocando antes del tema de cuántas cosas vinieron de América, Dios mío, casi vino todo.
desde el dinero, que es lo más importante, los chalés, la construcción colonial, no sé qué, la Real Academia, el himno, vino todo. Es que de allí de Cuba vino todo, prácticamente. Bueno, se por puede cierto, decir. ya que lo acabas de citar, Sí, sí. porque estamos hablando de la marcha en Galicia, Sí, sí. ¿no? Es decir, digo, desde el punto de vista folclórico, naturalmente, los coros y danzas de la sección femenina, Sí, sí. a los que aludes, acabas de citar Nueva York, Sí, sí, sí. hay que decir, bueno, o tú me corriges, Sí. pero hay que decir que la sección femenina, ya con 8 parejas, Sí. o con Normalmente las que eran sean, 6, pero bueno, alguna sí, vez 8. en todo caso, 6 u 8. En todo caso, la sección femenina, los coros y danzas de la sección femenina Sí. eran algo meritísimo dentro del folclore. Sin Estamos de ninguna acuerdo, duda, ¿no? sin ninguna meritísimo. duda. Sin ninguna. Meritísimo. Dejando aparte la Es política, decir, que no, la gente lo mezcla no, todo. Vamos a ver, vamos a ver. Es decir, quien quiera meterla, pues que meta la política. Sí. Los coros y danzas, pues claro, se hace mucha rechifla del folclore y de todo esto. Los coros y danzas eran algo meritísimo, como algunas otras cosas, pero algunas otras cosas ahora no procede. Los coros y danzas sí, porque los estamos Y comentando. si me permites, quiero hacer una observación de una que está viva aún hoy, casi centenaria. Hombre, pues por supuesto, y además yo encantadísimo, adelante. Pues es Lucila Ucha. Bueno, Lucila Ucha, que vive aquí en Canido, la zona de aquí de Camilo de Piñeiro. O sea, bueno, lo que es el edificio ese grande, que tiene un nombre, no me acuerdo de ese edificio, ¿cómo se llama? Allá lo de la antigua Fenia, ¿no? Pues allí vive esta señora, fue la mejor pandereteira que tuvo Galicia, o sea, muchos aprendieron de ella, y aún está viva y además con una vigencia tremenda, tal, y que además tiene otra, aparte de pandereteira, tiene otra cosa importante, que ella, como además era como mujer culta que sabía música y demás, levantó muchas recogidas de las que se hicieron en los años 40, las recogidas de bailes gallegos por las aldeas y haciendo su propia recogida con partitura y demás, en sección femenina. Ella, el trabajo que ha hecho esta mujer es impagable. Y Ferrol la tiene ahí. Bueno, yo ya la llevé un día al Teatro Jofre acompañándola, porque le hicieron allí un aplauso, por lo menos los de Terra Meiga, y poco más, pues está ahí. Bueno, y es la hija del famoso arquitecto, además. Bueno, pues vaya Lucila Ucha, sí, nuestra gratitud y nuestra admiración. A lo mejor nos ve. Y nuestra admiración, la mía personal y la de este programa, sí, naturalmente. Sí. Y claro, eso te lo dejo decir, me acordé al hablar tú de sección femenina, porque la verdad, hay un amigo mío que, habiendo pertenecido a otra agrupación, no precisamente del régimen franquista, bueno, voy a decirlo de Terra Meiga, hay un miembro de Terra Meiga, no voy a decir nombre, pero que está haciendo una recopilación histórica de sección femenina y considera que ha hecho una labor excepcional, sección femenina, en el folclore gallego. Pues lo único que hace es ser justo. Claro. Justo. Pero es que no queremos que olvidar de todo. El baile gallego salió de ahí, de Victoria Canedo y Rey de Viana. Bueno, y tantas cosas. Y Rey de Viana. Pues que era el marido de Victoria. En fin. La agrupación Atruxos de Coruña nació de ahí. El baile gallego de Coruña nació de ahí. El baile gallego también ya de Rey de Viana nació de ahí. Bueno, vamos a ver. Nació de ahí. Vosotros, nuestros queridos espectadores, pues claro, os parecía que íbamos a hablar solo de la Sociedad de Beneficencia de Naturales de Galicia. No fue más que el principio. El principio fue eso, nada más. No, pero me gustaría que me dejaras dejarlo de la cuestión económica. No, por supuesto, vamos a ver, tú te vas a referir brevemente a la cuestión económica, y yo, de hecho, te iba a invitar a que citáramos de una manera que me parece testimonialmente importante, naturalmente dicho en homenaje a la memoria de cada uno de los protagonistas, de los personajes, a un natural de Pantín, que está aquí al lado, en Valdoviña, cerca de Ferrol, Francisco Lamigueiro López, además. Bien, un hombre, una personalidad interesantísima, y otro, un aresano, quiere decir de Ares, de donde es alcalde Julio Iglesias, ni el cantante ni yo, sino otro
al que tengo por otra parte el gusto de conocer, Sí. un aresano, digo, Ángel Velo. No, el aresano era Manuel Ángel García. O Miguel Ángel García. Entonces Ángel Velo, ¿de dónde nos sale? No, Ángel Velo Filgueira. Ángel Velo Filgueira era de Neda, de la zona de la zona acabo de desnaturalizar yo. Sí, de la zona del Portalgo de Neda, más o menos. Pues vamos a ver, entre la el eje nedense, Pantín, Ares, sí, Neda, sí. ahí va la cosa. Y además un ferrolano, porque también cierra perfecto. el cuarto sería ferrolano. Perfecto, bueno, por sería favor, las ferrolano. referencias económicas. Sí, no, pero decir que esos cuatro personajes pues fueron durante al menos casi 50 años presidentes o primeros conciliarios, por decirlo así. Bueno, también, Ángel Velo sí, sí, en y concreto, no, Ángel Velo, 30 años por lo menos Por seguido. eso. O sea, esa gente... El nedense. El nedense, que era el nedense precisamente. Pero Francisco Lamigueiro, que antes lo has tocado, natural de Santiago de Pantín, de la parroquia de Santiago de Pantín, pues es personaje impresionante, sale en la fundación precisamente de la entidad. Es un personaje que era de la aduana, funciona la aduana, pero tenía tanta popularidad que fue incluso nombrado patrón mayor de todas las embarcaciones de Cuba, de la isla, en un momento determinado. Le hicieron un homenaje, o sea, que es un tío impresionante, Francisco Lamigueiro. Y tampoco, y además hay referencias de hemeroteca bastante. Bueno, lo que pasa que también Valdoviño no se entera de que tiene ahí un personaje también, vamos a decirlo así. Pero bueno, es así la ingratitud que hay de toda esta gente. Y todo es que decir, pero cuando antes hablábamos de la cuestión económica, Emilio, del tema de los festivales, ellos... aparte de las cuotas que pagaban, que hablaste tú al principio de que eran 500 socios, empezaron ya con 500 socios precisamente, cerca, pero bueno, 500 socios. Y tuvieron muchísimos más, 1000 y pico de socios. Una entidad que además aún hoy está viva, como has dicho hace el principio. O sea, hay que decir, yo le he conocido la sede, está en el Centro Gallego de La Habana, aún hoy tiene un espacio único y separado de las demás taquillas que se llaman de las demás asociaciones, que entre ellas la Ferrolana, que también es centenaria, que ya es también la vicedecana, digamos, de las entidades de La Habana, o sea, de Cuba. La más antigua, la Sociedad de Naturales de Galicia, y la otra, la Ferrolana, la Ferrol y su comarca. De las gallegas. De las que están vivas. De las gallegas de La Habana. Sí, de La Habana estoy hablando, sí. Bueno, al negro. Entonces, o sea, al toro. Entonces, ellos decidieron, en principio, porque estaba mucho más desarrollada la actividad económica en La Habana que en Madrid, precisamente. Allí había bolsa, allí se cotizaban las acciones en bolsa. Y entonces... Una querencia tuya. Bueno, si me fuera mejor, la quería más. Entonces, allí, evidentemente, pero claro, ellos invirtieron en principio en la bolsa. Bueno, las empresas industriales que había, empresas de todo tipo, comerciales y demás, y estaban sujetos, vieron en un momento determinado que estaban sujetos a la fluctuación tremenda de la bolsa, que tenía unos altos y bajos como lo pasa hoy en día. O sea, está sujeto a tantas cosas, a que lo que diga China o Estados Unidos o que no sé quién. Lo que se llama volatilidad. Exactamente. Entonces realmente, el experto. Entonces, realmente un ferrolano decidió que no se invirtiese en la bolsa y que se buscase otra forma de financiación para garantizar los fondos necesarios para poder hacer la actividad social benéfica que hemos hablado desde el primer momento. Y ese ferrolano fue Adolfo Lenzano Monfardín, que hoy pues, puede quedar en familia en Ferrol, en la calle Magdalena precisamente, y ese fue que propuso que se cambiase la forma de inversión, en vez de ser una inversión mobiliaria, que podría ser las acciones, que son mobiliarios, y en una inmobiliaria, o sea, dedicarse a comprar propiedades y que se dedicaban después a explotarlo, alquilando los locales o bien los pisos y demás. Y eso fue la fórmula inventada por este ferrolano, que fue muy discutida durante muchas sesiones que tuvieron, pero al final, gracias a Adolfo Lenzano Monfardín,
hoy creo que la economía de la entidad, aunque claro, hoy la economía está recortada desde el 1959 por la revolución, pero gracias a eso, creo que por eso sigue siendo vigente la actividad. Yo creo que se le debe a este Ferrolano, porque arbitró la fórmula de que la economía no si fuese, como sabemos todos, mucha gente compró propiedades, hoy las propiedades han bajado, ¿sabes? No vamos a hablar aquí de economía, pero realmente ha sido una buena inversión en algunos momentos comprar propiedades, me refiero antiguamente. Y gracias a esto, pues podemos decir que gracias a este Ferrolano, hasta la idea que fue, ya digo, muy discutida, tuvo gente en contra, mucha gente en contra en aquel momento, pero al final venció su tesis y hoy tampoco Ferrol, por cierto, el año que viene se cumplirá el 175 aniversario del nacimiento de ese personaje en Ferrol. Bueno, vamos a ver, permíteme, Jaime, porque como tenemos que ir más o menos redondeando esto ya, sí. Vamos a ver, se ha de decir de una manera simbólica, porque desde el punto de vista de la dinámica cultural, de la sociedad, pues es interesante. Sí. Hubo un periodo en el que se editó una revista, La Vida Gallega en Cuba, precisamente una especie de órgano de expresión activo de sobre la vida social de los gallegos emigrados en Cuba. Sí. Fundamentalmente esto, ¿no? Sí. Fundamentalmente esto. Y por aquello de lo que tiene que ver con lo simbólico, el primer presidente de esta entidad, de esta sociedad, tenía el nombre, sí. Desde luego, el nombre... Muy italiano. Muy italiano, ciertamente, sí. De Ambrosio Tomati. Es Tomati. decir, lo digo yo con esta... Sí. No Pomodoro, sino Tomati. ¿Verdad? De Tomati, no Pomodoro, en efecto. Bueno, es una de las cosas que me está chocando porque quería saber quién es ese señor, por otra idea que tengo yo en mi mente. Bueno, pero vamos a ver, pues es a propósito que digas esto, Jaime, sí. Porque Jaime tiene curiosidad por saber eso de Ambrosio Tomati. Y eran gallegos todos, Este era gallego. Exactamente, exactamente. Bueno, vamos a ver, un carnicero que yo tengo de mano a día de hoy es italiano y me llevo muy bien con él, me encanta charlar con él. Es decir, o sea, lo digo porque esto de la comunicación, ¿verdad? Sí. Puede haber, ¿por qué no?, un eje... ¿Y era italiano ese señor Tomati? No, era gallego. Era gallego. Todos eran gallegos, además que lo dicen porque los estatutos, que son todos gallegos. Dependiendo del acento puede ser italiano, puede ser... catalán, porque Tomati... No, dicen que todos eran gallegos, Perdona, Emilio, que te interrumpe y a ti también. Dicen los estatutos que todos eran nacidos en Galicia, todos, sin excepción. Ambrosio Tomati, naturalmente dicho, en homenaje a su memoria, también. Sí. Bueno, a ver, déjame decir, porque ya tenemos que cerrar, sí, Jaime. Sí. Déjame decir, quiero decir a todos los espectadores, precisamente por reconocimiento, y también agradecido a la presencia de Jaime, que por otra parte lo sabe, Jaime tiene interés en averiguar la personalidad de Ambrosio Tomati más al fondo. Bueno, y como es otras cosas, pero mucho más sabe de lo que desconoce sobre esta sociedad de beneficencia de naturales de Galicia. Tanto que tiene en proyecto próximo pues agrupar en un libro y llevarlo a imprenta una especie de referencia histórico-sociológica de la sociedad de beneficencia de naturales de Galicia. Vamos a ver, eso sí, digamos que para susceptibles vaya por delante que este programa no se arbitró a ese fin. Lo que ocurre es que lo digo yo porque tengo ganas de decirlo y porque soy buen amigo de Jaime. Es decir, bueno, si me permite decir, aclararlo. Te permito poco. Sin publicidad ninguna, porque no pretendo... porque es la idea porque coincide, ya que nos situamos en el 71, coincide el 150 aniversario en el Xacobeo de 2021, y entonces una entidad que tuvo tan presente Santiago, como decíamos, en las fiestas y demás, y en las representaciones de Santiago, pues creo que sería un buen momento para que ese libro se pudiera presentar en el Xacobeo de 2021. Bueno, pues dicho queda, y además, en todo caso, con oportunidad
de ese aniversario, ¿verdad? De ese 150 aniversario. Pero en todo caso, todo el material, digamos, de investigación y memorístico lo tiene ya en la cabeza Jaime. Y ese galimatías después, ese puzzle, ese rompecabezas, lo tiene que ordenar. En esto está, incluido Ambrosio Tomati, naturalmente. Sí, a Bueno, ver dónde sale. Perfectamente. Bueno, pues ahora es tiempo para nuestro espacio lírico, poesía, eres tú. Bien, hoy voy a citar versos de Vicente Aleixandre, a quien ya traje por aquí en otras oportunidades y al que pasearé en muchas otras, porque Vicente Aleixandre a mí me parece una referencia poética imprescindible, naturalmente a la altura de cualesquiera otros de sus compañeros de generación. Lo que voy a leer se corresponde con sus primeros poemas. De su poemario La destrucción o el amor, de abril del año 1933, voy a leer los versos de su poema Plenitud. Y dice así: una tarde de otoño caída del occidente, exactamente como la misma primavera, una sonrisa caliente de la nuca que se vuelve y difícilmente nos complace, una nube redonda como lágrima que abreviase su existencia simplemente como el error. Todo lo que es un paño ante los ojos suavemente transcurre en medio de una música indefinible, nacida en el rincón donde las palabras no se tocan, donde el sonido no puede acariciarse, por más que nuestros pechos se prolonguen, por más que flotante sobre su eco olvidemos el peso del corazón sobre una sombra. Alíviame, la barca sosegada, el transcurrir de un día o superficie, ese resbalamiento justo de dos dimensiones, tiene la misma sensación de un nombre, de un sollozo doblado en tres, o muerto, cuidadosamente embalado, bajo cintas o arrugas, bajo láminas de esmeralda de las que no sale ya música, la huella de una lágrima, de un dedo, de un marfil o de un beso. Se ha ido levemente apagando, creciendo con los años, muriendo con los años, lo mismo que un adiós, lo mismo que un pañuelo blanco que de pronto se queda quieto. Si repasamos suavemente la memoria, si desechando vanos ruidos o inclemencias o estrépito o nauseabundo pájaro de barro contagiable, nos echamos sobre el silencio como palos adormecidos, como ramas en un descanso olvidadas del verde. Notaremos que el vacío no es tal, sino él, sino nosotros, sino lo entero o todo, sino lo único. Todo, todo, amor mío, es verdad, es ya ello. Todo es sangre, o amor, o latido, o existencia. Todo soy yo, que siento cómo el mundo se calla y cómo así me duelen el sollozo o la tierra. Voy a usar de palabras de Soledad Ortega, la hija del filósofo José Ortega y Gasset, cuando con ocasión del fallecimiento de Vicente Aleixandre dijo: ha entrado en ese mundo de muerte y sueño, de amor y muerte, tantas veces evocado por él. Verbigracia escribe, claro, Aleixandre, donde las mariposas no se atreven a volar por no mover el aire
tan quieto como el amor, que tiene un algo de vocación que merezca, ahí al final, ¿verdad? Premio Nobel de Literatura en el año 1977. Ya dije que más veces, seguramente pronto, volveré por aquí con los versos delicados, cultos, sensibles y trémulos de Vicente Aleixandre. Y hasta aquí nuestro espacio lírico, Poesía eres tú. Finaliza también aquí Claro Crisol de Cultura en este sábado 5 de octubre de 2019. Bueno, muchas gracias, Jaime, como siempre, por tu presencia, por tu conversación, y quedas emplazado, ya lo tenemos previsto, para diciembre. Para diciembre. Bueno. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Lo tenemos previsto porque es que Jaime pide fecha, en fin. No, pido fecha, no, a mí me da igual. Bueno, a ver, yo me tengo que meter un poco contigo, Jaime. Claro, si no, por supuesto, claro. porque somos Entonces, amigos hace tantos años que hay que admitir las bromas y que las bromas a veces son situaciones de cariño también. Por ¿no? supuesto, por supuesto. Eso, entonces, Bueno, muy bien. repito, Bueno, que muchas Emilio, gracias. hasta otro día también. Gracias a ti, Julio, y a Emilio, como siempre, si también. La próxima estoy yo también. Muy bien. Naturalmente. Bueno, nuestro Me siento, próximo... perdona que iba a decir que terminaba, me siento muy confortado en encontrarme con dos personas cultas como vosotros. ¿Verdad? Gracias. Sí. Bueno, muchas gracias, Creo que aunque nos toca. va de suyo, pero está bien, ¿verdad? Está bien. No sé si no pedirle que lo repita. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, muchas gracias, Jaime. Sí. Bueno, nuestro próximo invitado será nuestra próxima invitada, perdón, en femenino porque es mujer, es gozosamente mujer. Pilar Berrio Martín Retortillo, doctora en Filología Hispánica, con producción literaria propia, claro, de interés, y actualmente trabajando, bueno, además de su trabajo de suyo, compañera, que Sí. lo es, por otra parte, de Emilio, pero en todo caso, lo que a mí me interesa de cara al programa, actualmente digo, trabajando en la investigación y reconocimiento de una figura española notabilísima en el siglo XVIII y vinculado de una manera muy particular a esta ciudad de Ferrol, de manera, ya digo, muy relevante. Me estoy refiriendo al humanista y muy notable científico Jorge Juan Santacilia. Y será con Pilar Berrio Martín Retortillo que hablaremos precisamente, claro, sobre Jorge Juan en su múltiple protagonismo en España, en el ámbito más internacional, y naturalmente hablaremos, claro, también de su importante y decisiva presencia en esta ciudad de Ferrol durante el siglo XVIII. Tiene, por cierto, un conjunto escultórico, para quien no lo sepa, es decir, un conjunto escultórico magnífico en los jardines de Herrera, que fue un conjunto escultórico que siempre llamó mi atención infantil. En fin, ya es de ver que será un programa completo, interesante, donde los haya, o sea, de no perdérselo, pero de no perdérselo. Además, con el bautismo televisivo de Pilar Berrio, a la que ya voy animando yo desde aquí. Vamos a ver, señoras y señores, jóvenes de todas las edades, naturalmente mi reconocimiento entero y todo, mi gratitud por vuestra presencia fidel de cada semana, por vuestra complicidad y vuestra simpatía. Naturalmente, nos vemos el próximo sábado en Crisol de Cultura a las 9:30 de la noche, con repetición el domingo entre 7:30 y 8, según obligados ajustes de programación. Y después, como de costumbre también, en Internet, a través de YouTube, para todo el ancho mundo. La recordación, quiero decir, de costumbre, si estáis viendo este programa en su emisión del sábado, seguidamente ya estáis en el conocimiento de que se va a emitir
una interesante película con previa presentación y animado coloquio a su final. Y, en fin, la publicidad, como no, para mi querida compañera Natalia, que se ocupa de la presentación y del buen hacer del semanario cultural de esta televisión de Ferrol, que se emite todos los viernes a las 9:30 de la noche bajo la cabecera de Caleidoscopio. No dejéis de ver a Natalia, que naturalmente os ofrecerá la actualidad cultural de Ferrol y de su entorno geográfico. En fin, que será un placer veros de nuevo ahí detrás el próximo sábado a las 9:30 de la noche en Crisol de Cultura Televisión Ferrol. Y bien, ya sabéis que paso lista. Muchas gracias, buenas noches y feliz semana.